Buenos días, amados hermanos. Comenzamos una nueva semana y retomamos nuestro estudio en estos 7 salmos que hemos propuesto para ocupar estos domingos en la palabra de Dios. Ayer Germán nos presentaba el Salmo 6, el primero de 7 salmos penitenciales. El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38 y el Salmo 51 son, diríamos, estos 4 salmos penitenciales escritos por el rey David que adjudicamos a la experiencia triste de fracaso absoluto que el rey David tuvo con la caída con Betsabé, cuando él tomó la mujer de su prójimo, Urías Eteo, que era uno de sus generales, a quien mandó asesinar para luego poder tapar el pecado de su relación adúltera con esa mujer. No podemos ser dogmáticos en cuanto a esto. Ayer Germán nos decía que hay muchos escritores que sugieren que este salmo fue escrito luego de la rebelión de Absalón o durante la rebelión de su hijo. Y es cierto que hay connotaciones del salmo cuando le hace mención de los enemigos que probablemente permitan adjudicar este salmo a esa triste experiencia. Bueno, sabemos que el pecado tiene consecuencias en la vida de las personas, pero de una manera singular en la vida de los hijos de Dios. La tuvo en la vida del rey David. Aunque Dios condonó su pecado y gracias a la obra sustitutoria del Señor Jesucristo que habría de producirse muchos años después en la cruz del Calvario, el perdón de Dios y la misericordia y la gracia divina cubrieron a David, un hombre que como rey incluso podría haberse enrocado en su pecado, matar al profeta Natán y mantener oculto completamente aquella iniquidad que él había cometido. Sin embargo, lo que leemos en los Salmos nos habla de un hombre arrepentido, de un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, de un hombre que en su alma poética vivía la comunión con Dios de una manera dinámica y real, y que luego de su pecado pasa por el valle de sombra y de muerte. Las cosas que leeremos en el Salmo 32, en el Salmo 38 y en el Salmo 51 dan una clara idea de lo que el pecado produjo en la vida de este hombre. Un año de sufrimiento, de amargura, de tener el arpa, la lira colgada en la pared. Dice el Salmo 32, se secaban mis huesos, se volvía mi verdor en sequedades de verano. Realmente David era un hombre de Dios y vivir ese año lejos de esa íntima y dulce comunión con el pastor de su vida, con aquel que le había llevado a escribir el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, en verdes prados, en fin, todo aquello de pronto se ha perdido, todo aquello de pronto carece de sentido, ya no era su experiencia espiritual ni emocional. Y todo esto produjo probablemente una enfermedad física también, porque en el Salmo 6, como en los otros salmos, vamos a ver que David no solo experimentaba el dolor espiritual y emocional de un corazón quebrantado, sino que esto seguramente tuvo consecuencias físicas en su vida. Luego de estos 4 salmos que atribuimos a esa experiencia, pero vuelvo a decir, pueden atribuirse como el Salmo 6, por ejemplo, al tiempo de la persecución y el abandono del reino bajo las amenazas de su propio hijo Absalón. También están el Salmo 102, el Salmo 130
y el Salmo 143. Así que estos 7 salmos, vuelvo a mencionarlos: 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143 son los salmos catalogados como salmos penitenciales, ¿vale? Es decir, una oración de lamento, de arrepentimiento, donde el salmista busca el corazón de Dios para ser restaurado. Naturalmente, el salmo se divide en 4 estrofas, que es como está también organizado en nuestro devocional, en la introducción. Aquellos que tenéis el cuaderno, la guía devocional, lo podéis ver. Hoy, lunes, vamos a meditar en los primeros 3 versículos, bajo el título "O hasta cuándo", de acuerdo a la estructura que tenemos en el devocional. Yo le voy a poner otro título: Reconoce. David reconoce. Luego tenemos otra estrofa, la que se encuentra en el versículo 4 y 5. ¿Para qué, Señor?, dice la estructura del Salmo. Nosotros vamos a titularle David invoca. Luego, Salmo 6, versículos 6 al 7, la tercera estrofa: por culpa de otros. Nosotros vamos a titularla esta semana David sufre. Y finalmente, Salmo 6, la estrofa del versículo 8 al 10. Iguales pero diferentes es el título de la estructura en nuestra guía devocional. Nosotros la vamos a titular en este devocional David decide. ¿Cómo leemos aquí en la palabra de Dios? Dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy abatida. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Ayer domingo también decíamos en la iglesia que la aparente falta de intervención de Dios en una situación de crisis siempre tiene un propósito. Y por lo que leemos aquí, vemos al salmista hablando de reprensión, de enojo, de castigo. Él reclama o pide, implora la misericordia de Dios. Además, describe su situación física como de enfermedad, de sanidad. Mis huesos se estremecen. Y luego también mi alma. Esto entremezcla tanto la parte física como la parte emocional y la parte espiritual. Hasta mi alma también está muy abatida. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? No oculta su mal. Él está turbado, está enfermo, él se siente atormentado. Y estas son señales inequívocas de una comunión interrumpida, pero interrumpida a causa del pecado. La caída del creyente produce una ruptura, una desarmonía en todos los órdenes de la vida personal, en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual. El creyente que conoce al Señor, que ha experimentado la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, cuando peca voluntariamente, cuando toma decisiones personales en contra de la voluntad de Dios y entra en una dinámica de pecado, es una persona que de pronto experimenta todas estas cosas, y más en el contexto en las que el salmista escribía, donde la enfermedad física era relacionada directamente con el pecado personal. Ayer Germán nos hablaba precisamente de esto, la sugerencia, la idea, la proposición de los amigos de Job, que no podían entender que aquel hombre pudiese estar padeciendo lo que estaba padeciendo en una enfermedad asquerosa que le había hundido en la miseria, la pérdida de sus bienes, de sus hijos, de su familia, el abandono emocional de su propia esposa, que le había dicho: maldice a Dios y muérete.
Y la propuesta de ellos es: hay pecado en tu vida, confiésalo, arrepiéntete y verás cómo Dios te restaura. Esa era la perspectiva del Antiguo Testamento en cuanto a la situación de enfermedad de una persona creyente. Hoy, con el Nuevo Testamento y la revelación divina, podemos entender que esto no siempre es así. A veces el Señor prueba. Como leemos y hemos mencionado, la aparente falta de intervención de Dios en una situación de crisis, sea económica, sea de salud, sea emocional, sea de enfermedad física, pues tiene un propósito en nuestras vidas. A veces es consecuencia del pecado, como pasó con los corintios, que eran una iglesia que había optado por una actitud de rebeldía contra Dios y que estaban distorsionando lo que era la cena, la mesa del Señor, y muchos de ellos no solo se encontraban enfermos, sino que Pablo les dice: algunos de los vuestros incluso han perdido la vida como consecuencia de su pecado. Pero esto no siempre es así. Por eso nuestra oración es: examíname, oh Dios, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así vemos al salmista con una preocupación profunda. No quería más reprensión por parte del Señor. Él busca la misericordia, la sanidad divina. Ya el enojo y la ira de Dios han causado su efecto. Y ahora el dolor extremo de una enfermedad que le abate hasta los huesos le lleva a una crisis emocional probablemente de profunda depresión. Pero él levanta su plegaria, que tiene un valor extraordinario para la teología cristiana, porque nos lleva a darnos cuenta que el amor de Dios es una fuerza que sobrepasa todos los límites del entendimiento. Dios nos ama, te ama a ti, me ama a mí, mucho más de lo que podemos imaginar. Y aunque podamos haber experimentado una situación de pecado, como la que encontramos descrita en la guía devocional, que habla de pecados que nos cuesta entender que son algo malo, o de pecados a los que le tengo más miedo a las consecuencias, pero que me siento tentado a cometerlos. En realidad, cuando el creyente peca, el creyente está creyéndole a Satanás. Es decir, el pecado nos ofrece algo y nos dice: mira, esto va a satisfacer tu corazón. Entonces yo le estoy creyendo a la promesa que Satanás a través del pecado me ofrece, y eso se transforma en una experiencia de incredulidad, porque en realidad, si yo caigo en la tentación y abrazo el pecado, le estoy diciendo a Dios: Dios, no tienes la capacidad de satisfacer mis necesidades como el pecado me ofrece satisfacerla. Por eso el pecado en el creyente ofende tanto a Dios y tiene consecuencias tristes en nuestra experiencia personal. Nos volvemos al Señor como el salmista en este día para reconocer un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Y a pesar de que a veces nos parezca que el Señor no contesta como le parecía al salmista en esta primera estrofa, sí estamos seguros de que Él nos escucha, nos atiende y nos ha de responder. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, quiero hoy darte gracias porque tu amor sobrepasa todos los límites del conocimiento. Gracias porque aun cuando aparentemente no respondes en una situación de crisis, siempre tienes un propósito para mí de bien y de bendición. Confío en ti, creo en ti, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, martes. Manteneos bendecibles.